A ver, usted me dirá comunista y todo lo que le dé la gana, pero dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre políticos, dioses y sinvergüenzas? ¡Ninguna! Los políticos de acá se aferran al poder apoyándose en vericuetos legales. Y los de allá hacen exactamente lo mismo, pero claro, como son una dictadura, pues no necesitan ninguna justificación para nada. Sin embargo, hay muchísima gente que se inventa, qué sé yo, complicadísimas explicaciones. Uf, me explico. Mire usted, y vayamos por partes. Los políticos de este país se están culpando mutuamente por el cierre del gobierno. Y si la cosa continúa, el problema afectará no solamente a quienes garantizan el normal funcionamiento del gobierno, no, también afectará los beneficios sociales y la ayuda que reciben los jubilados por razones de edad o de enfermedad, los sectores menos favorecidos, en fin, la población más vulnerable. Pero no importa. La gente está desesperada en una tremenda incertidumbre, pero las partes enfrentadas continúan cobrando sus excelentes salarios. Y los fanáticos de ambos bandos, pues los demócratas culpan con ferocidad a los republicanos y los republicanos culpan con la misma ferocidad a los demócratas. Mire, usted se acuerda del We the People. Pues bien, mientras el gobierno está cerrado y millones de norteamericanos viven en una constante incertidumbre, este señor presidente agarra y pone oro en el despacho Oval. Ojo, oro es bueno, ¿no? Como él mismo dice. Y además de eso, pues descojona la Casa Blanca con el único objetivo de dejar una huella de su mal gusto. Ojo, les recuerdo que, antes que me vaya a acusar de comunista, les recuerdo que ni es su casa ni es su dinero. Es la casa de los Estados Unidos. ¿Y sabe usted por qué lo hace? Muy sencillo, porque le sale a los huevos. Sin embargo, muchos quieren analizar porque en Cuba le nombraron viceprimer ministro del gobierno a Oscar Pérez Oliva Fraga, que como muchos saben es sobrino nieto de Raúl Castro. Algunos incluso han escrito artículos súper analíticos donde lo primero que se saltan es la realidad. Y, y no queremos comprender que la explicación más corta y la respuesta más sencilla es que lo nombraron viceprimer ministro del gobierno por lo mismo de acá, porque le sale de los huevos. Mire, me explico un poquito. Este artículo que leí asocia el nombramiento de Oscar Pérez Oliva Fraga a la salida, dice que repentina, del ex general difunto Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y créanme, lo he dicho muchísimas veces y lo repito ahora. Muere de manera repentina aquel que pierde la vida porque se cae el avión donde viajaba. Un accidente. O aquel que fallece porque lo arrolla un automóvil que conducía un borracho. O incluso el que le cae un rayo en la cabeza. Eso es una muerte repentina. Pero Luis Alberto Rodríguez López Calleja murió de cáncer. Toda la cúpula estaba esperando su muerte. Lo decían todos los expedientes médicos. Y de hecho, su expareja, aquella rubita hermosa que aparecía en todas las fotos y que trabajaba con Liz Cuesta, ahora mismo está prácticamente en la calle, sin suerte, sin ayuda y sin su casa soñada. Sí, ella le estaba luchando una casa a Luis Alberto, pero aún continúa viviendo en su apartamentico familiar, que está ahí, al lado del fanguito, ahí en el Vedado. Así que no me hablen más de muerto, porque muerto ya no pinta. Después, bueno, después el escrito se pone todavía más interesante y dice que Alejandro Castro Espín tiene el control de Minin y que este nombramiento de Oscar es para básicamente poner a otro Castro en el soporte del poder. Y a ver, vamos a ver, pero tratando de ser totalmente desapasionados. En Cuba, los ascensos militares son cada 4 años.
De manera que si entras a la vida militar siendo universitario y con obvios veintitantos años, comienzas siendo teniente. Después sigue primer teniente y a los 30 más o menos eres capitán. A los 35 mayor, a los 40 teniente coronel y entre 45 y 50 pues ya estás llegando a coronel. Y luego la cosa se pone mejor, porque después de coronel te pueden ascender a los 4 años o te pueden ascender por diferentes razones, o sea, porque a tu jefe pues, le sale el huevo. Bien. Alejandro Castro Espín tiene 60 años cumplido el pasado 29 de julio. Por su edad y la importancia de los cargos que ha desempeñado, es para que mínimo fuese general de división. Recordemos que Alejandro Castro Espín fue el jefe de la flamante comisión y que ese cargo era perfectamente compatible con el grado de general. Jefes de composiciones mucho menos importantes que esa son generales hoy. Sin embargo, Alejandro Castro Espín sigue siendo coronel después de hace casi ya más de 15 años. O sea, que si Alejandro tuviera todo ese poder que la gente dice que tiene, fuese al menos primer coronel. Pero no, sigue siendo coronel. Coño, solo hay que ver la diferencia con su sobrino Raúl Guillermo, el Cangrejo Rodríguez Castro, que en muchísimo menos tiempo que él ha llegado al mismo cargo, al mismo grado, perdón, de coronel. Coño, yo creo que es hora ya de que los analistas analicen y se dejen de masturbarse. Porque si a estas alturas Alejandro todavía lo están preparando para algo, no es para ser presidente, ni para ser ministro del Interior, ni cosas de eso. En todo caso, lo estarían preparando para que se invisibilice todavía más, para que se invisibilice tanto que lo puedan sacar del país con muchísimo dinero y sin que nadie lo observe, para que desde donde quiera que esté se convierta en la protección familiar. Porque problemático e imbécil es, pero leal también. Y el misterio que muchos quieren ver en el nombramiento de Oscar Pérez Oliva Fraga es todavía más sencillo. Miren, esto está mejor. José Ramón Machado Ventura cumplió 94 años en el pasado 26 de octubre. Y como todo el mundo en la cúpula cubana sabe que el mejor regalo que se le pueda hacer al más viejo de los dioses de la vampiresca comunista es la sangre de algún sacrificado. Vamos, para que usted me entienda, en lo que, así como a Camilo Cienfuegos se le lanzan flores, a Machado se le lanzan tronados y nombramientos. Y sí, el año pasado Machado tuvo un festín de sangre. Recordemos aquella nota oficial que salió en todos los medios y decía así, y leo: el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acordó los siguientes nombramientos de cuadros. 1. Demover del cargo de viceprimer ministro al compañero Jorge Luis Perdomo Dileya, que incurrió en serios errores en el desempeño de sus funciones. Y 2. Promover al cargo de viceprimer ministro al doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz. Usted recuerda que es sacrificio, ¿verdad? Y seguramente también recuerda que para mayor alegría de Machado, Ricardo Cabriza enfermó ese mismo año y entonces vimos otra nota oficial que decía así: el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. 1. Liberar de sus responsabilidades como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera al compañero Ricardo Cabriza Ruiz, que continuará desempeñando el cargo de viceprimer ministro del gobierno. Y 2. Designar ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
al compañero Oscar Pérez Oliva Fraga, que bla, 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 bla. Entre paréntesis, en un par de días, o sea, el próximo 26 de octubre, Machado volverá a cumplir el año. Y hay mucha gente en Cuba que está temblando porque sabe que el mejor regalo que le pueden hacer a Machado el día de su cumpleaños es destronar a cualquiera. Pero al margen de este vampiro cumpleañero, ¿cuál fue el denominador común en esos cambios del año pasado? Dileya terminó en la cárcel, Cabriza en la tumba y vimos dos sustitutos. Eduardo Martínez, que ocupó el cargo de, el rango de viceprimer ministro que tenía Dileya, y Oscar Pérez Oliva Fraga subió al cargo de ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior, heredando el cargo de Cabriza, pero no el rango de Cabriza. Y usted recuerda que hace quizás medio minuto le dije que Alejandro Castro Espín, siendo jefe de la comisión, un cargo que llevaba el grado de general que nunca le dieron, significaba un desguace. Bien, el cargo de ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior lleva conjuntamente el cargo, el estatus, el rango de viceprimer ministro del gobierno. Y ese nombramiento es lo único que ha hecho es terminar lo que le tocaba, porque se esperó a que se muriera Cabriza. Y quizás ahora entienda usted mejor por qué Ana Teresita González Fraga, que era la viceministra primera del Ministerio de Inversión Extranjera y Comercio Exterior, o perdón, la viceprimera ministra de Comercio Exterior y Inversión Extranjera, porque no sustituyó a Cabrizas en ese momento, y lo que hicieron fue moverla al MINREX, que en su momento no parecía nada extraño, porque, claro, porque ella venía de MINREX, pero ahora se ve fácilmente. No la hicieron ministra de Inversión Extranjera para poner a Oscar, porque el pedigrí de Oscar pegaba mucho mejor con el rango de viceprimer ministro del gobierno cubano. ¿Gare? ¿Capichi? ¿Comprendió? Mire, los cargos de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el de Energía y Minas y el de Inversión Extranjera y Comercio Exterior son ahora mismo los más estratégicos y los más importantes de Cuba. Olvídate de lo que fue MININ antes del 89, olvídate del Ministerio de Cultura, olvídate del Ministerio de Transporte, olvídate de Agricultura, olvídate de todo eso. Esos son los más importantes. Tanto Cabrizas como Oscar tenían cercanía a la familia Castro. O mejor dicho, para que lo entienda mejor, tenían cercanía, o tiene este señor cercanía con la parte de poder de la familia Castro. Sí, porque el hijo de Angelita, el hijo de Ramón, el hijo de no sé cuál, no tienen poder ninguno. Estamos hablando de los hijos de Fidel y de Raúl. Eso son las dos partes de esa familia que tienen poder. Cabriza tenía cercanía o aceptó, llegó a la cercanía, no solo por su confiabilidad, también porque casó a su hijo con una de las trillizas, Castro y Oscar. Bueno, por genética. Es lógico entender entonces que el cargo de ministro de Inversión y Comercio Exterior fue heredado de Cabrizas a Oscar por pura confiabilidad genética o familiar. Pero el cargo de viceprimer ministro del gobierno no. Eso él le tocaba por su cargo. ¿Sabes? Una cosa lleva a la otra, rango y cargo. Y por eso es que hicieron viceprimer ministro de MINVEC a Oscar, y a Ana Teresita le hicieron directora de asuntos consulares y atención a cubanos, que sí, es un rango de viceministra, pues muy parecido al que tenían en MINVEC, pero no la hicieron ministra allí, aún cuando era a ella quien le tocaba, solo para que nunca llegara al rango de viceprimera ministra del gobierno. Ahora, ¿por qué lo hicieron ahora y no antes?
Muy sencillo, porque el cargo de viceprimer ministro del gobierno cubano, si bien le tocaba desde el año pasado, no se lo iban a arrebatar a Cabriza antes que se muriera. O sea, así de sencillo, tenían que esperar. Pero hay otra razón. Mire, la popularidad de los dirigentes cubanos está en el suelo. Bueno, peor, en el subsuelo. Los apagones, la basura, las enfermedades, todo lo que usted sabe. Sin embargo, hay solo dos dirigentes cubanos de los que, según las encuestas internas, la gente es de los que menos habla mal. Y estos son Inés María Chapman y Oscar Pérez Oliva Fraga. Es por ser parte de la familia Castro. A ver, el nombramiento de Oscar para sustituir a Cabriza como ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior, sí, fue por ser parte de esa familia, directa o indirecta. Pero el nombramiento de viceprimer ministro del gobierno, no. Solo hay que observar el panorama político visual cubano para darse cuenta, coño, que los Castro directos están saliendo del escenario visible político cubano. O mejor dicho, que los Castros directos están siendo sacados del escenario visible político cubano para protegerlos antes que a alguien se le ocurra despedazarlos cuando se muera Focón, Raúl Castro, el general Calamidad. Ahora bien, si durante el próximo Congreso del partido finalmente se separan los cargos y los poderes de la figura del presidente y dejan a Canel o a que sea como primer secretario del partido y al término de su mandato como presidente lo sustituyen por Oscar Pérez Oliva Fraga, pobre Oscar, porque lo único que le están haciendo, le estarían haciendo es despojarlo de todo poder. Y yo lo entiendo. Usted puede creer lo que le dé la gana, que allí puede pasar cualquier cosa, como aquí. Los políticos finalmente superarán siempre su gana.